Estamos ya de regreso. Kenia Velázquez, ¿quién nos acompaña ahora? Seguimos con invitados de lujo. Está aquí Francisco Hinojosa, escritor de libros infantiles principalmente. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Pablo Rulfo, que es artista plástico. Muchas gracias. Gracias Pablo, a bueno, tú fuiste el que cambió el diseño de la imagen del Fondo de Cultura ahora para celebrar sus 80 años. Platícanos un poco de este trabajo que hiciste. Bueno, y no lo tenemos, el diseño. No, creo que no lo tenemos. Juan Carlos, ¿no lo podríamos buscar para ver el nuevo logo del fondo? Bueno, eso es el logo nada más del 80 aniversario. Sí, ¿no? sí. Yo también hice, bueno, junto con un equipo de amigos diseñadores, todo un trabajo de reajuste de las colecciones del fondo. Y entre otras cosas, editorial, Pablo. de diseño propiamente editorial. Y eso fue en el 2003 y trabajamos en el logotipo del aniversario del 70, del 75. Y a mí me invitaron otra vez a hacer el 80 aniversario. Yo había hecho ya el logotipo institucional, el reajustar el logotipo institucional de acuerdo a formas más controladas, porque a lo largo del tiempo se había ido deformando, ¿no? Oye, una pregunta curiosa. ¿Quién hizo el logotipo original del fondo? Que es un gran logotipo. Sí, realmente es un gran logotipo y lo sabemos porque intentamos cambiarlo y nos dimos cuenta que no debía, que tenían toda una gran personalidad, independientemente al hecho de que es un logotipo utilizado por muchos años, ¿no? Cuando vas a cambiar el logo de una marca que tiene tantos años, siempre lo piensas, ¿no? Evidentemente hay que meditarlo bien. Es una institución, ¿no? Sí, pero además está tan bien hecho que es que lo medita y debe seguir. O sea, ¿es original de hace 80 años o surgió No después? sabemos bien, no se sabe quién lo hizo. No hay una investigación. Se supone, en algún momento dado el fondo publicó en la Gaceta de la misma editorial toda una historia del logotipo y se hizo un supuesto de que pudo haber sido un pintor mexicano grabador, Díaz de León. Fíjate que era un tipo muy, muy interesante. Hace algunos años mis hijos, cuando iban a la librería de Efraín Huerta aquí, decían, o veían las bolsas que yo llegaba con libros, me decían, fuiste al F. O sea, es hasta para un niño. Sí, es una forma muy rara, muy bien pensada. Un poco, en un tiempo, uno puede pensar que es un poco la época. Este es el logotipo que estamos viendo, sí, el del aniversario. El aniversario, estrictamente para el aniversario. De los 80 años. Que es como una especie de corazón, sí, los 80 años. Es muy extraño porque es tiene una forma orgánica, ¿no? Sí. Y salió así, propiamente, de alguna manera, la vida del fondo, valga la cursilería, habla de un organismo vivo que tiene ya una personalidad propia, es muy extraño. O sea, el diseño y las formas visuales tienen una vitalidad real. O sea, es muy abstracto, pero sí imponen una forma. Es un corazón con unos ventrículos, pero también parece una manzana. Son varias cosas. Es una forma orgánica, básicamente, pero sí recuerda corazón, pulmón, un órgano físico y una manzana. Y hay que decir que Pablo tiene genes literarios, ¿no? Es hijo del gran Juan Rulfo. Pues sí. Pero te piden por el diseño. Pues sí. A mí, bueno, sí, me dio afortunadamente por el diseño y la pintura. Primero por la pintura siempre, y el diseño. ¿Eres también artista plástico? Soy pintor, sí. ¿Y sí, publicaciones? ¿Publicaciones? ¿Libros con tu pintura? Sí, bueno, poco, porque bueno, yo a pesar de ser diseñador gráfico, jamás he intentado hacer nada para mí, digamos. Pero vas a exponer aquí en la FENAL algo de trabajo tuyo. Sí, precisamente durante el proceso de construcción, de diseño, de invención del logotipo, surgieron un montón de formas y también se me pidió que hiciera un emblema, una imagen con respecto a los 3 centenarios, ¿no? De Paz, Huerta y Revueltas. Y toda la producción, que fue todo un trabajo de varios meses, generó la idea, no mía, sino de una persona que estaba ahí, una persona que se dedicaba a la mercadotecnia, de por qué no hacer todo ese proceso, hacerlo público, de hacer una exposición. Y entonces de ahí surgió la idea, bueno, hacer algo en específico, no los bocetos, sino hacer algo en específico en base a todos esos trabajos. Entonces yo generé
un desarrollo de, digamos, de las imágenes de los tres autores, elaborados propiamente para una obra gráfica, ya en forma, ¿no? Tuviera una presencia gráfica en forma específica para una obra gráfica, no tanto bocetos, porque luego no se entiende. Y de toda la evolución de la forma del 80, que también es muy rica en opciones. Entonces yo desarrollé también una serie de obra gráfica en base a esas variables. Básicamente son variables, y eso es muy interesante porque cuando una forma te permite, no se limita a una sola solución, sino a muchas, eso quiere decir que tiene una riqueza gráfica evidente. Sí. Y simplemente hay que dejarlo ser. O sea, es generadora también. Genera en sí mismo. Entonces, y también interesa en las colecciones, en el diseño propiamente de las también colecciones. Sí, junto con este que el fondo tiene también una tradición muy clásica de ediciones, ¿no? Sí, bueno, pues sí, el fondo es un paralelo al desarrollo cultural del país, ¿no? Entonces todas las colecciones del fondo han sido estructura, guía, base para muchas instituciones, mucha formación académica. Y entonces forma parte ya de una tradición editorial también, una forma, una estructura editorial, una estructura cultural en base a sus colecciones. Pero esas colecciones, de alguna manera, algunas habían sido por el mismo proceso de producción anterior a lo digital, pues se iba deformando, se iban digamos, creando una especie de gran confusión. Entonces era necesario reagrupar, consolidar, dar una presencia, una individualidad, una manera de ubicar a la editorial ante el público, porque sí había una gran dispersión. No sabías detectar si un libro era del Fondo de Cultura, con excepción del logo, ¿no? Que a su vez también parecía un Frankenstein. Siempre digo esa imagen porque sí es cierto, era un Frankenstein el logotipo, entonces tenía formas así extrañas. Y también las colecciones. Entonces habría que unificar y darle una forma. Entonces se convocó a 5 diseñadores de la misma escuela, de la misma, digamos, formación, en base a Vicente Rojo, y se trabajó en un proceso muy interesante digamos, de equipos de trabajo en el cual todos desarrollábamos ideas y aquel que tuviera la mejor idea desarrollaba la colección, siempre en supervisión de los otros. O sea, había un trabajo de discusión, de taller, muy interesante. Fue un proceso interesante. Y bueno, Francisco Hinojosa tiene... Tú me platicas que es autor de un bestseller o de varios bestsellers infantiles. Yo creo que es el libro infantil más leído en México, La peor señora. ¿Verdad? Sí, ha estado... y bueno, y siempre has estado muy vinculado al fondo. Al fondo, sí. Trabajé muchos años en el fondo. Empecé corrigiendo pruebas, haciendo solapas, dictámenes. Y durante algunos años fui el editor de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Claro. Y bueno, pues es para mí como hablar de una casa. Y el paso a la literatura para niños, que es literatura en general, pues, pero con una especialidad. Pues, vaya, llegué ahí por accidente. Yo no pensaba que iba a escribir literatura para niños, pero en algún momento me pidieron que hiciera algunas adaptaciones de leyendas para que las leyeran niños. Lo hice, les fue muy bien también, que me dijeron, ahora queremos un cuento original, nada más con una especificación, tiene que estar ubicado en una etapa de la historia de México. Me correspondió la primera mitad del siglo XX, y escribí un cuento y que me gustó, disfruté mucho hacerlo, aunque la primera versión fue rechazada por los niños. Literatura por encargo, de alguna manera. Por encargo. Pero bueno, es un cuento que se sigue leyendo después de 30 y tantos años. Se llama Golpe de Calcetín. A golpe de calcetín. Y a partir de ahí descubrí que tenía pues una facilidad, digamos, para escribir literatura infantil. Y bueno, pues, me divierte mucho, me gusta mucho hacerlo. ¿Cuántos libros ya, Francisco? De libros para niños, más de 25, por 25 más o menos. ¿Todos en el fondo? No, en el fondo son como 10 nada más. Uno es de La peor señora del mundo, que es el que quizá se conoce más. Fue rechazado en primer momento por los dictaminadores de esta recién creada colección A la orilla del viento. Y a pesar de eso, pues el editor, Daniel Goldin, dijo, se la jugó, no hace una margarita, lo publico. Salió que lo publicaba. Y el principio fue un poco accidentado, porque
los maestros reclamaban, decían que eso no podían leerlo los niños. Sí, es que ¿no? era muy malo la Los padres de Además, familia un título muy reclamaban. políticamente incorrecto, ¿no? Políticamente Era incorrecto. verdaderamente mala la señora. Sí, Era terrible. todo rebasado. Ahora, cuando escribes para niños, no puedes escribir para los niños en todas las edades. Hay como segmentos, ¿no? Cierto, sí. Es un público que cambia muy rápido. Pues. Pero también es muy variable. Hay niños que son lectores que a los 7 años pueden leerse un libro que está indicado Claro. para mayores, ¿no? Sí. Por eso creo que la clasificación que hace el Fondo de Cultura es mucho más interesante que otras editoriales, que lo hacen por edades. Aquí dice para los primeros lectores, para los que ya saben leer, para los grandes lectores, lo clasifican de otra manera y creo que es más justo y va más enfocada a quien es realmente este Sí, lector. depende de la madurez del niño. Ujú. Y bueno, van a estar ustedes en una charla hablando precisamente de los 80 años del fondo. ¿Para ustedes qué representa el Fondo de Cultura Económica? Una casa, ya dijeron. Sí. Sí, yo además de una casa ciertamente donde me convertí en lector, autor, editor. porque ¿Sigues escribí. haciendo este trabajo de corrección a veces o No, ya no, no? Ya no, estás no, solo ya dedicado a la me dedico literatura. solamente- ¿Y una novela ya para otros públicos? Acaba de salir una Muy bien. novela para adultos. Yo tengo que decir, especificar que es para adultos. Para los mismos niños que crecieron. Sí, ya. Tema, género. Es novela, es una especie como de Harry Potter porno. Oye, Acaba de salir Yo me publicado apunto. por Almadía. pero ¿Cómo se magos y Se cosas. llama Emma. Emma. Emma, y Pero, sí, pero también hay uno para niños, ¿no? El de Es- El es- peor día de mi vida. El peor día de mi vida también es- acaba de aparecer, sí. Salieron, bueno, uno lo trabajé el año pasado y salió a principios de y el otro esta novela tenía 8 años más o menos desde que la empecé hasta que la terminé. Ahora hay Entonces un boom coincidió del que salió. género policíaco, del ¿Sí? thriller, muchos autores sobre estos temas y algunos incursionando en ellos, ¿no? Ujú. Marcaris y muchos autores de novela policíaca, ¿no? ¿Qué? Veo un auge en estos Ah. momentos. ¿No te llama la Sí, atención a no, ti? yo creo que sí, que es algo que nunca ha dejado de escribirse literatura policíaca. En cambio, sí, por ejemplo, la de terror, sí hubo un momento que tuvo un auge y creo que poco a poco ha ido desapareciendo, porque quizá el cine nos ha ganado en ese sentido, ¿no? Claro. Y provocar así que sea una Y luego los fracción de personajes. segundo de miedo. Espérate, pues, no los es fácil. personajes de terror se volvieron románticos, ¿no? Pues sí. También Los eso vampiros pasa. y demás. Y bueno, para ti, ¿qué significa el Fondo de Cultura? Bueno, yo creo que es una especie de milagro porque ha sobrevivido a muchas, digamos, tendencias de deshacerse de instituciones estatales y de alguna manera quizá por no saber qué hacer con él lo han dejado tal cual, y eso ya es una ventaja, o sea, ha sobrevivido y además esa sobrevivencia representa de alguna manera demostrar que es una institución sumamente importante. Yo creo que es una de las instituciones rectoras fundamentales de la estructura de un Estado, pero de una cultura de la lengua, ¿no? de la lengua española, de Latinoamérica, pero además se enfrenta hacia un contexto editorial que está en franca desmejora, ¿no? O sea, las editoriales han perdido su volumen, su presencia, globales, ¿no? Las grandes fusiones han hecho que las editoriales se vuelvan meramente productoras de libros empastados, ¿no? Que son caducos inmediatamente. O sea, hay una especie de aplanamiento, de pérdida de volumen, de dimensión del fenómeno cultural que significa publicar libros. Y además se presenta ante un momento en que viene la visión a futuro, una verdadera visión a futuro, no lo que te imponen claro, como visión a futuro, que es plana. Un cambio tecnológico. Sino un cambio tecnológico, desde luego, pero además una actitud, sobre todo, una actitud que hay que meditar y reflexionar, porque el futuro no es eso que nos están intentando dar como una cosa plana y sin valores, sin contenidos intelectuales, sin inteligencia. Y entonces yo creo que es el momento de preguntarse qué se tiene que hacer, ¿no? Para enfrentar esa... Van a hablar de esto en la feria. Sí, bueno, eso es mi punto. ¿Cuándo es la intervención de ustedes? ¿Es hoy, no? Hoy a hasta las 5 de la tarde. Hoy a las 5 de la tarde. Y la inauguración de... Yo me quedé con una trabajo. pregunta en el tintero y ya no nos va a dar tiempo nomás. ¿Te ha tocado meterle mano a una obra de tu padre?
¿En qué sentido? editorial, de diseño. Sí, bueno, yo Rediseñar o alguna como edición. soy diseñador, claro que sí, desde luego. Es más, yo he preparado ediciones así, fantasía de Pedro Páramo, digamos, de versiones de tipográficas, ilustradas. ¿Lo ves como cualquier libro o lo ves especial? No, bueno, lo veo de manera especial porque siento que lo veo como desde adentro, ¿no? Claro. Entonces sí, yo creo que el problema muchas veces, incluso de la aparente confusión de que se hablaba en un principio, es un problema de Pedro Páramo sobre todo, es un problema estrictamente tipográfico. Le vas a meter mano. Es un problema tipográfico, no es un problema, o sea, aparte de la noción de Que es su del encanto, tiempo, ¿no? no, sí, Y sus misterios. pero si tú evitas la confusión, o sea, si tú tienes un Das otra texto lectura. que tienes una estructura editorial gráfica compleja que no permite la lectura fluida, eso entorpece mucho esa Claro, comprensión. encajas muy denso. Entonces, el chiste es que el sentido es que una obra fluya y se presente su verdadera complejidad. Muy bien. Eso es lo que diría yo. Pues les agradezco a los dos. Muchísimas la gentileza gracias. de venir hasta acá. Gracias, Y, encantados. mucho éxito en la plática de hoy en la tarde, que creo va a ser muy Sí, sí. interesante. Que vayan no, a partir sí. de las 5 hasta más o menos las 7, van a tener actividades del Fondo de Cultura en la FENAL y pues de lo mejor que tiene esta feria para Así que vayan. es. Muy bien. Pablo, muchas gracias. Francisco también. Gracias a usted. Kenia, ¿regresas todavía? Sí. Tenemos más entrevistas. Hacemos una pausa.